Buenas noches, bienvenido a una nueva edición del programa Sierra y Mar, que intenta sacar las diferentes poblaciones de la provincia de Cádiz semana a semana y analizar los cambios producidos en estas poblaciones en los últimos 40 años. Hoy nos acompaña Andrés Gómez de la Torre, chipionero, que ha sido concejal del Ayuntamiento de Chipiona, y con él vamos a intentar analizar, charlar sobre cómo ha cambiado el pueblo. ¿Por qué decir el pueblo? Sí, por supuesto, el pueblo, porque es pueblo. Y mira, yo el primer cambio que puedo así más o menos, porque fue el que me trajo, porque yo nací en Chipiona, estuve hasta los 11 años y a partir de los 11 años, pues como mi padre era ferroviario, empezaron a cerrar la línea de trenes. Del puerto de Sanlúcar. Del puerto de Sanlúcar. Y entonces nos vinimos a Cádiz, que a mi padre lo trasladaron un año al Fontioso, a Burgos, y después pues ya nos hemos quedado en Cádiz. Estuve en Cádiz hasta que volví a Chipiona porque me gustaba y porque era mi profesión maestro, y he estado allí hasta que me he jubilado. Entonces el primer cambio fue ese, y después uno que a mí me llamó mucho la atención fue cuando se cerró definitivamente la línea, porque esa línea, aunque empezó, ya se quedó prácticamente residual, porque era un ferrobús que había. Yo he ido en tren de madera, que íbamos hasta el puerto de Santa María. El puerto de Santa María había que hacer un transbordo y ya se iban en tren de madera hasta Sanlúcar, y hubo incluso que había Bonanza Jerez, de línea de tren. Todo eso se fue cortando y, según parece, se mantuvo un poco de más tiempo, aunque ya no era rentable, porque al principio eran para cuestiones de los vinos de Sanlúcar, los vinos de Chipiona, cosas agrícolas, un medio de transporte también. Pero después ya, aunque parece ser que no era ya, se mantuvo un poco porque la familia del rey, los infantes de Orleans, vivían en Sanlúcar y tenían como una especie de agradecimiento, el Estado, lo que fuera, o compromiso para que se mantuviese esa línea, porque ellos un poco, habría otro tipo también de interés. Entonces ese fue el primer cambio así que me llamó la atención, ¿no? Y recordar Chipiona en aquella época en la que pues las calles eran mínimas, estaban iluminadas como estaban iluminadas, y entonces a raíz de ahí, después cuando seguí yendo durante mi etapa de vivir aquí en Chipiona, yo iba los fines de semana, en verano, pues seguíamos manteniendo allí una casa. Y fui haciéndome y fui viendo la evolución del pueblo. Pero cuando tú me hablas, por ejemplo, me dijiste el otro día, los últimos 40 años Chipiona ha tenido un gran cambio. Y un cambio importante es que, para ser una población a la que había que ir, porque una de las cosas que hay que decir es que en Cádiz, la población de Cádiz tiraba mucho para ir a la zona de Vejer, de Conil, de Chiclana, o incluso a Sanlúcar. Y Chipiona era como una gran desconocida, como Chipiona también tenía un poco algo con Cádiz, de que aquí se venía por cuestiones de males, por cuestiones de administración, por cuestiones, y se tiraba más para Sanlúcar, para Sanlúcar y para Sevilla, porque había un trasiego de personas que venían a veranear y demás, ¿no? Entonces, una de las cosas que ha tenido Chipiona ha sido, que lo he visto, la evolución de la población. Chipiona en 40 años ha pasado de 12.000 habitantes a casi 20.000 que tiene ahora, que son casi 8.000 habitantes más en 40 años. Y eso es como consecuencia de la evolución que ha tenido el pueblo. Una evolución que ya iremos hablando, en mejoras de líneas de transporte, mejoras en la agricultura, ya iremos hablando, ¿no? Pero al principio Chipiona estaba con un poco, tenía rota por un sitio que lo cortaba, y Sanlúcar, entonces a Chipiona había que ir. Que no es como, por ejemplo, otros sitios que dicen que te cogen de paso, no te cogen. Pero vamos, Chipiona tiene que ir. Y Chipiona, una de las cosas por las que creo yo que ha tenido también ha sido por las playas que tiene. Yo recuerdo de pequeño, Fernando, cuando iban la gente y se daban los baños de ceba, decíamos, oye, que eran algas. De hecho, en Chipiona hay unos edificios y había un sanatorio, que era el sanatorio del doctor Tolosa Latour, que allí iban muchísimas personas de toda España para mejorarse de enfermedades o de padecimientos de los huesos. Y yo veía que se tiraban en la arena y las algas se las ponían encima hasta que se secaban. Y cuando se secaban, otra vuelta, y así, y así. Y de hecho, muchos edificios que ya hablaremos, que se han seguido manteniendo, y eso hizo que también mucha gente siguiese yendo
mucha gente de Sevilla, de muchas partes de España, como actualmente por la gran cantidad de yodo que tienen las playas de Chipiona. Es algo muy desconocido para mucha gente. De hecho, entre las cosas que se pretenden ahora hacer o se intentaban, era hacer como un balneario, recuperar un balneario, pero de aguas marinas, con este tipo de ventajas que tenían. Talasoterapia, ¿no? Talasoterapia, efectivamente. Pero claro, después hay, entre los intereses que hay de las distintas poblaciones que puede haber, y después un poco la administración, que es un poco reacia muchas veces a hacer cosas, aunque también, mira, una de las cosas que os sigo, porque en Chipiona se os sigue mucho este programa, se os sigue, aunque no nos felicitéis nunca a nadie de Chipiona, es broma, es broma. Por ejemplo, Chipiona tiene una habilidad también a la hora de mantenerse en estos 40 años, la evolución ha sido que yo recuerdo 3 o 4 edificios muy grandes, que eran de Diputación, y Chipiona ha sabido recuperarlos mediante negociaciones, y de hecho, uno de ellos, allí tenía mucho la Diputación de Sevilla, la Diputación de Córdoba, había también un colegio que era de las irlandesas, que venían unas monjas de Irlanda y demás, y eso estaba en las playas, en la zona que le llamaban Camarón, Mariño. Entonces, esos edificios se han recuperado. En uno hay una muy buena biblioteca, como hay en Chipiona, una biblioteca bastante buena, bastante aceptable, y además un patio cultural detrás, donde se hacen muchos actos. El otro edificio se ha hecho unas partes, más o menos las oficinas administrativas del ayuntamiento, con una gran plazoleta que se pertenecía a la Diputación de Málaga, de Córdoba, y otro que se remodeló y se intenta hacer una escuela de hostelería, que esa era de la Diputación de Córdoba también, o de Sevilla, esa era de Sevilla. Entonces, ha sabido negociar, y cuando, por ejemplo, que yo veo aquí, cuando decís poner el reloj, allí hubo un edificio muy parecido al que es aquí, o las circunstancias, lo que hay enfrente del Hotel Playa Victoria. Sí, el tiempo libre. El tiempo libre. Pues allí había uno que era de la Hermandad de los Trabajadores. Y eso estuvo tiempo, y iba mucho turismo, y de pronto pues eso se fue dejando, y bueno, pues el ayuntamiento colaboró y ha logrado, poco a poco, se reformó un poco, pero ahora se ha hecho un gran hotel. Y eso ha sido a base de conversaciones, de estar, de llevar, y ha llevado a Chipiona a irse manteniendo, ¿no? Una cuestión, por ejemplo, que la educación. Aquí es muy normal que uno tenga un instituto, pero en Chipiona la gente, que yo me reúno con muchos compañeros, y te dicen cuando teníamos que ir a estudiar a Sanlúcar, que está a 9 kilómetros, o a Jerez, que está al instituto. Al instituto, porque allí había como una especie de delegación de instituto en Chipiona, pero entonces había que ir. Y las carreteras que había no son las que hay ahora. Y el tiempo que se perdía. Entonces, eso hacía que muchas personas no continuasen los estudios, porque además tenían campos, tenían estudios, pero en Chipiona ya, afortunadamente, pues hay 2 institutos, hay 8 centros, en 4 de ellos ya se puede hacer hasta la secundaria, y eso ha llevado a que, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama la atención, cuando yo entré en el ayuntamiento la primera vez, y antiguamente no había ningún técnico ni ningún mando intermedio que fuera de Chipiona, y hoy en día te encuentras a peritos, te encuentras a abogados, te encuentras asistentes sociales, y además... Antes eran gente que vivía de fuera, iba allí. Mucha gente de Jerez, por ejemplo, de Sanlúcar, que iban a Chipiona, y que además hacían poca vida en Chipiona. Ahora muchos se quedan. Entonces, todas esas son cosas que han ido haciendo de Chipiona vaya creciendo las comunicaciones. Hoy en día se puede ir de Cádiz a Chipiona prácticamente por autovía. Y si coges por Jerez, que mucha gente coge por Jerez para tener perfectamente. Y si coges por el puerto, hasta 14 kilómetros antes hay autovía, que se pensaba llegar hasta Chipiona, pero la crisis vino y a la Junta le cogió en aquella época. ¿Y la antigua plataforma ferroviaria se ha habilitado también para como bicicletas? Como vía verde. Se ha habilitado como... Desde el puerto hasta Sanlúcar, ¿funciona? Bueno, no tanto como desde el puerto hasta Sanlúcar, yo sí conozco la parte de Chipiona,
Pero ahí ha habido, que yo recuerdo, porque mi padre era ferroviario, que se hablaba de que las vías del tren, 15 metros del centro a 15 a la derecha y 15 a la izquierda, pues eso era propiedad de Renfe. Eso se ha quedado muchísimo más pequeño y hoy en día pues hay una vía verde, ¿no?, para ir en bicicleta, y tampoco es muy ancha. Y esto de la Renfe, mira, por ejemplo, mucha gente cuando van de Chipiona a Jerez, yo hablando con mi hermano, con mis hermanos, hay unos postes de palo con unos cables y la gente, y no saben que es que eso está ahí porque es un indicativo de que por ahí pasaba la vía del tren y que eso sigue siendo de Renfe. Y a lo mejor mucha gente pasa y lo ve y dicen, oye, ¿qué hacen unos palos con...? Pues eso era ahí. Entonces, los medios de comunicación han hecho que Chipiona, además, pues se mantenga y se mantenga bastante bien. Otras cuestiones, por ejemplo, importantes, ¿no?, que uno puede ver en Chipiona. La agricultura dio un vuelco muy grande y en principio, verás, las personas que pudieron ser los precursores fueron unos valencianos que vinieron a Chipiona y pusieron un sistema para los árboles y para las sandías, pero sobre todo árboles de naranja, sistema por goteo. Y decía la gente, hombre, va a crearse una sandía con una gota a gota, o un árbol gota a gota. Bueno, pues eso fue el inicio de que poco a poco se fuese haciendo y se fuese instalando en Chipiona el sistema de riego no por inundación, sino por goteo. Porque Chipiona era muy conocida por la flor, ¿no? Efectivamente. La flor cortada. Ahí va ahora. Sigue siendo... sigue cultivándose. Sí, mira, siguen cultivándose y de hecho, mira, hubo un momento en el que hubo una eclosión de la flor cortada y muchísimas naves, siguen habiendo, pero muchísimas naves y naves también donde trabajaban muchísimas personas, sobre todo mujeres, para elaborar las flores. Y salían muchos trailers, camiones, porque además eso, al estar muy bien las carreteras ya, pues, porque hasta Jerez se puede ir por autovía y entonces hubo un momento en el que el principio también puede ser, allí se puso una finca muy grande, se llamaba Nueva California, se llama, y eso era porque se hicieron unos estudios y alguien más o menos vio que tanto el terreno como el clima y demás podía asemejarse y te duraron una serie de cultivos a lo mejor un poquito distintos a los que había en aquella época en Chipiona, ¿no? Y después se empezó un poco con la flor cortada, se fue introduciendo poco a poco y llegó un momento en el que incluso se iba a hacer allí una feria que era Florasur, donde venían muchísimos cultivadores y muchísimas personas que estaban alrededor del mundo de la flor, lo que son los invernaderos, los plásticos, los esquejes, los sistemas para fumigar, todo, y se hacía, y era, además, las 2 o 3 primeras fueron muy bonitas de vista, porque uno veía unas flores y unas que normalmente no se veían. Y el comercio ese mundial de flores lo gestionan holandeses, ¿no? Sí, prácticamente Holanda. Ahora también se está haciendo mucha flor de Marruecos y de Sudamérica, pero los holandeses son los que tienen el comercio que se lleva y además es muy significativo, bueno, muy bonito de ver cómo se hacen allí las subastas y demás. Y aquello es un sistema, las subastas en Holanda, y allí se llevan, y además que si el tallo tiene que ser así, que si esto, que si lo otro, cualquier tipo, el mínimo error que le vean, como por ejemplo en el sistema de los esquejes y de los invernaderos trabajan mucho los israelitas, que son personas que están muy metidas en eso y saben cómo tienen que hacerlo, y entonces ese fue un momento también importante en Chipiona, que costó mucho al principio cambiar el tema de la agricultura hacia la flor, después hubo boom, venga, todo el mundo a la flor y se abandonó un poco el otro tipo de cultivo que afortunadamente se ha recuperado y hoy en día hay algunos comercios muy importantes que compran prácticamente toda la producción a lo mejor de remolacha o de zanahoria o de puerros que se hagan. Y hay también hay empresas de La Rioja que compran muchos de estos tipos de productos en Chipiona. Este tipo de cultivo, el puerro, la zanahoria, la remolacha. Pero lo que te estaba diciendo, la flor cortada fue en la agricultura casi un antes y un después, porque eso llevó a que hubiese que preparar mucho los terrenos, el agua que necesitan las plantas son de muchísima calidad, los productos que se utilizan son caros. Entonces ha llegado un momento en los que con la crisis
y un poquito antes de la crisis, pues la gente flaqueaba, porque hoy en día poner un invernadero, porque los invernaderos, hay allá invernaderos que ya funcionan con gas natural, para tener un calor determinado, una temperatura, entonces eso cuesta un dinero, y el tema de los fumicidas y todo esto, aunque sin embargo, para que veas, para muchas cosas todavía se utilizan allí los invernaderos, los abejorros, para polinizar. Sí, y se cotiza, ¿entiendes? Un buen abejorro se cotiza como algo que... Unas cosas muy avanzadas y otras más. Y en Chipiona eso ha sido, en momentos así, la agricultura ha sido un tema que al principio los pupilos, ahora te explico, las personas que venían de turismo eran como una ayudita a la agricultura, que la gente tenía campo, melones, sandías, pimientos, tomates, y era una ayuda. Ahora prácticamente, con los problemas que está teniendo la agricultura, es casi mitad por mitad, si no es más, el turismo que lo que es la agricultura. Y que Chipiona era como la playa de Sevilla, ¿no? Efectivamente. O sea, Matalascañas y Chipiona. Efectivamente, eso. Y además, mira, Chipiona llegó un momento en el que tuvo familias importantes, los Pitman, la marquesa de Grañina, los Mora Figueroa, vivieron allí. Y entonces eso trajo, que de hecho había personas que me dicen a mí hace más tiempo, ¿no?, que bajaban a la playa vestida con la cofia a servirle. Y entonces, cuando te he dicho lo de los pupilos, antes decían, ¿tienes pupilo o no tienes pupilo? Y todavía la gente se utiliza esa palabra, el pupilo, que el pupilo para muchas personas pues sabrá el significado, la mayoría, pero otros a lo mejor. Entonces el pupilo era la persona que al llegar a tu casa, tú le alquilabas y además le hacía un pupilaje, una ayuda, de decirle, mira, yo en la plaza cuando voy suelo comprar en estas fruterías, suelo comprar en estas carnicerías, y le hacía, y le ibas llevando... Como un pimpí en Cádiz. Efectivamente, y le ibas llevando, lo asesorabas y lo ibas llevando y lo ibas haciendo estar así, ¿no? Entonces, hoy en día, Chipiona se ha extendido muchísimo, la zona de la laguna se han hecho muchísimo, y la zona de la ballena ahora, que ahora, cuando veía 11 grúas en la zona, porque la ballena se hizo entre Rota y Chipiona, que ahora, hubo un litigio sobre el término municipal. Sigue habiéndolo porque Chipiona reclama más terreno que el que realmente le dan, y ya ha ganado 2 pleitos, habrá que ver el final. Pero ya te digo, ahora veían la zona de Chipiona... Porque el pleito grúas. Tiene que ver con el pago del IBI y esas cosas, ¿no? Sí, claro. Es decir, que Chipiona quiere más terreno porque ahí han construido y si se echa la raya para allá, ingresas por el IBI X más, ¿no? Efectivamente, Fernando. Entonces, que de hecho, ahora te he dicho, se ha hecho un gran hotel, un hotel grande, y ahora cuando venía, pues yo veía 11 grúas. Dice, 11 grúas en la parte, y una grúa, como decía una persona, donde tú ves una grúa hay 50 personas trabajando, ¿eh? Me hablaban, me decían, bueno, pues eso... Entonces, el turismo ha llegado a eso, y de hecho en Chipiona, que tiene 19.500 habitantes, censado, resulta que tiene una población flotante durante unos meses bastante más elevada, pero es que en verano ya es algo fuera de lo común. Chipiona, yo calculo que en agosto puede tener más de 150.000 habitantes. De hecho, hay mucha más. ¿Y han resuelto los problemas de abastecimiento de agua, recogida de basura? Más o menos sí, se están resolviendo. Y de hecho, mira, una de las cosas que se está imponiendo ahora es el gas ciudad, en un pueblo como Chipiona, el gas ciudad. Eso es algo que no lo tienen muchas poblaciones, y se está, posiblemente porque se ha visto los beneficios, sobre todo la hostelería y demás, ¿no? Pero ya se está haciendo por todo el pueblo. Y el sistema sanitario, pues Chipiona tiene ya 2 centros de salud, que en verano se pueden hacer insuficientes, porque resulta que si analizamos con otras poblaciones, como por ejemplo Cádiz, pues la cantidad de centros de salud y de hospitales que tiene, y en verano a lo mejor tiene 100.000 habitantes, y resulta que Chipiona tiene 2 centros de salud con 150.000 habitantes durante 2 meses. Entonces, eso se ha ido resolviendo. Y el tema este ha llevado también a que muchos oficios que están alrededor se hayan ido, y hoy en día la hostelería, lo que es... determinado restaurante, es un sitio donde se puede encontrar comidas muy elaboradas, y se pueden además, porque ha habido mucha gente que la ha dado por estudiar en las escuelas de hostelería de Sevilla o de Cádiz. Entonces han ido allí algo, lo que pasa que claro, poco a poco, entonces todo eso se va resolviendo, y Chipiona ha dado un gran cambio. Y para mí, también un momento importante, cuando se hizo el puerto deportivo, porque el puerto deportivo
quiera que no, pues el de pesca tenemos Sanlúcar al lado y el puerto Santa María que es difícil competir contra ellos, ¿no? Pero tiene una buena flota pesquera y tiene allí unas... que de hecho se habla muchas veces de que el langostino de Sanlúcar, el langostino se coge en las costas de Chipiona. ¿Por qué? Porque la desembocadura del río no se puede pescar, pero bueno, no pasará como la serie de Sanlúcar, del puerto. Pero entonces, eso estaba ahí. Y había una población de turistas, de pupilos, que venían y un centro donde poder dejar su barco, y tiene un puerto deportivo bastante aceptable, ¿eh? Vamos, ahora ya se ha hecho grande, lo que pasa que... Y en estos años, para mí es sorprendente, pero parece que la persona que ha sido casi protagonista de estos 40 años, Luis Mario Aparcero, ¿no? Sí. Que sí. ahora ha vuelto a ser alcalde, Sí. que fue alcalde, Sí. fue condenado, ¿no? Sí. Y que, no sé, que ha pasado por distintos partidos, pero debe ser allí un hombre que tiene un cierto predicamento en el pueblo cuando el hombre vuelve, ¿no? Pues posiblemente, además tiene experiencia y ha podido hacer, yo ya te digo, en su época se han hecho cosas que después han dejado huella, ¿no? Y ahora pues se ha dado una serie de... Una aritmética un poco que perversa, ha hecho ¿no? que con 4 concejales pues sea el alcalde él, porque ha sido la lista más votada y ahí está luchando. Es una persona, Mario, ya te digo, puede ser, yo lo considero un animal político, una persona que está ahí, que ha sabido llevar. Mira, no sé si fue en su época, pero yo estaba de concejal cuando se consiguió algo importante que parece que no. Pero mira, el faro que sea visitable, el faro de Chipiona, que es un gran desconocido de la provincia. En España entera, sí, ¿no? es que es el faro más alto de España y el quinto del mundo. Tiene 69 metros de altura y es el quinto faro más alto del mundo, ¿eh? Y no estaba aprovechado y pertenecía a Puertos de Sevilla. Tuvieron que hacerse una cantidad de gestiones para poder hacer que sea visitable en verano y en invierno los jueves normalmente. Pero, por ejemplo, uno va, y yo siempre lo hablaba cuando lo decía allí, incluso en los plenos, vas a La Coruña y vas a la Torre de Hércules a verlo. Y aquel, bueno, pues eso se ha hecho y son muchísimas la gente que se han aprovechado de eso. Fue una pena que no se hiciese en lo que te decía antes, lo que eran los edificios que tenía el sanatorio se intentó hacer allí un centro internacional de la música, que era aprovechando la estructura y el sitio donde estaba, es un sitio donde durante todo el año habría clases pero además en épocas vendrían personajes muy importantes, eso existe en el mundo unos pocos, que darían como unas clases o unos cursos magistrales allí, y eso iba a generar mucha vida alrededor de esos edificios que más o menos se conservan, y ahora los ha cogido la Junta y está con temas de Inturjoven y demás, los está llevando. Pero te digo, el mismo convento, el convento tiene de verdad mucho que ver y por supuesto, ahora se está intentando a ver si de alguna vez por todas logra echar a andar el Museo de Rocío Jurado, porque Rocío Jurado, digamos lo que digamos, yo recuerdo cuando yo he ido por ahí por España viajando y dice Chipiona, hombre, del pueblo de Rocío Jurado, pues son cosas, pues se está intentando a ver si se puede hacer el museo, ¿no? Dice uno, Chipiona tiene mucho que ver y es a veces la gran desconocida para la gente de Cádiz y mira, yo cuando vine aquí... Pues de Chipiona conoce el faro y el moscatel, ¿no? Bueno, sí, el moscatel, por ejemplo, que es distinto a lo que se dice del vino dulce, no es vino dulce. El vino dulce es vino dulce y el moscatel está hecho con uva moscatel, que por supuesto, a lo mejor todo el moscatel no se hace todo con uva moscatel, pero la inmensa mayoría sí, y es algo que a la gente le agrada, es otra industria. Lo que pasa es que las bodegas ya allí llegaron a tener los caballeros, Ponche Caballero y demás. Tuvo allí unas bodegas y allí se hacía, por ejemplo, para el pico plata y todas estas cosas, y se le hacían a las mujeres, yo recuerdo de pequeño, las botellas y le hacían las mallitas estas que había, que hacía. Vamos, Chipiona no tiene una peña del Atlético de Madrid, pero la tiene del Athletic Bilbao. Hombre. No, pero ese es vuestro equipo. Pero bueno, te quiero decir que es muy completita, Fernando. Bueno, Andrés, pues muchísimas gracias por este ratito chipionero y ya te mandaremos un saludo. Muchísimas gracias, Andrés. Venga, hasta luego. Hasta luego.
Situado cerca de la desembocadura del Guadalquivir y de Doñana, el municipio de Chipiona congrega 19.100 habitantes en 33 kilómetros cuadrados de término municipal. Se trata de una importante localidad marinera y veraniega, cuyo legado monumental refleja su devenir histórico. Las primeras elecciones democráticas celebradas en la localidad, según el cronista Juan Luis Naval Molero, produjeron el acercamiento de personas con distinta ideología, además de producir sentimientos de ilusión y temor, con un alto porcentaje de participación. La llegada de la democracia, no solamente en Chipiona, sino yo creo que en toda España, generó unas ilusiones, unas perspectivas de cambio, la cual todo el mundo la anhelaba y todo el mundo colaboró. De hecho, las participaciones en las primeras elecciones, el porcentaje de votaciones era altísimo, y conforme la democracia ha ido avanzando, ha ido descendiendo hasta llegar a la cota que estamos hoy en día, ¿no? Yo pienso que, sobre todo pienso que la entrada de la democracia, y sobre todo en los municipios, hizo que la gente de los pueblos, tanto de derecha como de izquierda, se acercaran entre ellos. No había ese rencor y ese remordimiento, y había un afán de perdonar lo que había pasado. Bueno, había muchas ganas en los años 75, 76, 77 de una democracia activa, participativa, después de tantos años de régimen, de dictadura, de faltas de libertad, de todo lo demás, pues había una juventud incipiente y había muchas personas con muchísimas ganas de participar. El mismo pueblo tenía ganas. Había mucho miedo también, mucho temor, si el ejército, que si, bueno, si esto iba a funcionar, si iba a haber medios económicos para todo, si se podía prometer de todo, cómo íbamos a funcionar. Todos esos temores, pero la ilusión era enorme y la participación bastante grande, los primeros años bastante grande. El primer alcalde democrático elegido fue el empresario Miguel Valdés, quien permaneció en el cargo hasta 1984. En la primera etapa al frente de la UCD, consiguiendo mayoría absoluta, y en la segunda como independiente. Valdés recuerda de aquellos primeros comicios su sorpresa tras ser investido como regidor. La verdad que yo no tenía ni idea de lo que era política, ni pensaba de ser alcalde nunca, ¿no? Pero yo entré en el ayuntamiento en el año 63 de inspector de obras y servicios, la plaza en propiedad. Y cuando llegó la democracia, pues el pueblo se me echó encima para las elecciones diciendo que yo tenía que salir de alcalde y que me presentara. Pero si la verdad que yo no era una persona que me llamara la atención de la política, ni muchísimo menos, ¿no? Yo a mí, lo que me pasaba es que conocía el pueblo perfectamente, todos los servicios que tenía el pueblo, tanto de agua, de alcantarillado, de luz, de teléfono, como inspector de obra que era, pues lo sabía, como se suele decir, al día, ¿no? Valdés refiere que se comprometió a instaurar una red de alcantarillado y de abastecimiento de agua, además de la creación de infraestructuras sanitarias y de vivienda en un municipio en el que estaba todo por hacer. Pues la situación que me encontré en el ayuntamiento era una situación, digamos, vista de dos formas, como administración perfectamente, porque en aquella fecha el ayuntamiento no le debía a nadie nada. Había muchas cosas por hacer, muchas. Y claro, yo me olvidé de lo que habían hecho y los demás, porque yo ahí no iba a poder resolver nada. Lo que tenía que buscar eran soluciones para todas las cosas que yo quería hacer. Entonces, en aquellas fechas, Chipiona tenía varios problemas de servicio. Tenían el agua y el alcantarillado, pero tenía en sitios céntricos también. Había siempre, como antes y hay ahora, en los extrarradios del pueblo había muchas zonas que no tenían servicio, y cuando yo entré, pues una de las cosas principales que me dediqué a resolver problemas esos.
Problema que tuviera por lo menos un pavimento bueno, no porque no había dinero para bueno, pero un pavimento de cemento sí, que es lo que hicimos en un montón de calles de Chipiona, y meterle alcantarillado y meterle agua, esas cosas fue lo que hicimos. Abrimos una vía que es esta calle precisamente, esta avenida que es Avenida del Ejército y termina en Avenida de Andalucía. Esta Avenida de Andalucía, eso era campo. Yo conseguí también comprar unos terrenos que había aquí detrás de la Pachá que le decíamos, eran de los Domés, y conseguí comprar los terrenos con un préstamo de la Caja Rural que le pedimos para irlo pagando, se pagó perfectamente. Ahí se hicieron la primera fase de viviendas, fueron 80 y tantas viviendas, se hizo el parque que está ahí, que lo hice yo también, se hizo también la gestión para el mercado de frutos, que ahí está cerrado, porque en aquella fecha había problemas en el pueblo de los agricultores que se quejaban de que no había un mercado para ellos vender sus productos y tenían que venderlo a dos empresas que había aquí en Chipiona, que eran los Rivera y los Montalbanes. El mercado de frutos podía haber sido hoy la riqueza de este pueblo. ¿Por qué? Porque los demás, los que han estado vendiendo productos de los agricultores están multimillonarios. ¿Dinero de dónde? Del agricultor que la ha producido, ¿no? Y ahora resulta que nadie ha sido capaz de poner en pie eso que yo dejé construido ahí y empezar a dar puestos de trabajo que yo me quedo maravillado cuando veo los reportajes que salen de Almería. Yo fui a Almería muchas veces, para ver la inteligencia que tenían aquellas criaturas con producidos donde no había tierra, porque Almería era un suelo de piedra y estaban sacando la tierra de la playa y de las canteras para rellenar 20 o 30 centímetros de tierra que le sacan encima a la piedra, y allí hacían los invernaderos. Así ahí están. Entonces, si allí estaban locos de contento con lo que producía, aquí que teníamos la tierra, teníamos agua natural, teníamos luz, y aquí no se podía hacer eso, se podía hacer muchas cosas, lo que pasa que no querían nada hacer. Yo, si yo hubiera sido de alcalde, ese mercado hubiera sido 20 mercados como ese lo que hubiera hecho. Y entonces se hubiera puesto todo en marcha, pero como no fueron capaces de ponerlo en marcha, ahí está. En 1984, Valdés sería sucedido por el también independiente Luis Mario Aparcero, quien estaría al frente del consistorio chipionero en 3 etapas distintas. De su gestión en el ayuntamiento destaca distintos logros conseguidos, como la puesta en valor de las tradiciones de la localidad, la municipalización del servicio de limpieza, además de la creación y mejora de distintas infraestructuras costeras. Bueno, yo me encuentro un pueblo totalmente falto de infraestructura. O sea, te puedo comentar que Chipiona tenía más de 150 calles sin asfaltar, sin urbanizar, sin alcantarillado, sin agua, sin luz, de tierra. O sea, eso es hoy impresentable, ¿no? Pues 150 calles. Falta de parques públicos, falta de centros sanitarios, de ayuda a la drogodependencia, de servicios, de la radiotelevisión municipal, problemas en el campo, sin agua de riego, problemas en los caminos rurales. Si hoy nos quejamos de que tienen bache, en aquellas fechas que casi no había caminos rurales, estaban todos de tierra y de bache y de polvo, y de todo lo demás. Las playas, la playa de Regla, por ejemplo, que en septiembre llegaban las marejadas y nos quedábamos sin playa, y en verano cuando subía la marea nos quedábamos sin playa. El muelle, se vendía el pescado y se subastaba en pleno paseo marítimo, ¿no? O sea, sin medidas de higiénica, ni sanitarias, ni futuro. Los barcos de pesca de Chipiona, pues cuando las bajamares se quedaban prácticamente varados en el mar, ¿no? Habría que ir con un barquito a recoger el pescado. En fin, una infraestructura
cero, negativo. Falta de colegios públicos, pues ninguna guardería, ningún parque, viviendas sociales, desde las viviendas de Camacho Baño en los años 30 o 40 no se habían vuelto a hacer en Chipiona viviendas sociales, ¿no? Eso en grandes pinceladas, un pueblo falto totalmente de infraestructura en general, ¿no? Inversiones importantísimas, pues Puerto Chipiona, la regeneración de la playa de Regla, el paseo marítimo de las canteras, el paseo marítimo Costa de la Luz, todo el tema de buena armonía con la demarcación de costas, con el Ministerio de Obras Públicas en Madrid, para arreglar el faro de Chipiona, la plaza de alrededor del faro, los corrales de pesca, los paseos peatonales, la dinámica del litoral, todo ese tema de costa magníficamente bien. Con la Junta de Andalucía, pues Costa Ballena, fue una iniciativa que se inició en mi etapa. Antiguamente se llamaba el Recreo de la Ballena, no sé si algunos lo recordarán. Recuerdo de haber ido muchos años a Fitur y en el pabellón de Andalucía, pues prácticamente estaba la maqueta de Costa Ballena. A mí me sorprendía, ¿no? Rota y Chipiona en Andalucía, será Andalucía grande e importante, ¿no? Pues allí estaba la maqueta de Costa Ballena. También el plan parcial de la laguna, otro desarrollo que tardamos muchos años en poner de acuerdo, pequeños propietarios de suelos, inversores y los demás, y ahí está el desarrollo de ese sector turístico en el santuario de Regla, ¿no? Chipiona sonaba en el mundo, ¿no? A través de Rocío Jurado, que nos daba mucha fama, pero también a través de nuestros productos, la flor cortada. Teníamos la Feria Internacional de la Flor Cortada en Chipiona, que ha dejado de existir. Nuestros carnavales, yo digo lo que siento, yo me siento el alcalde del carnaval. O sea, han pasado 35 años desde aquel 1984 en el que yo era concejal de Cultura y defendí la fiesta y trabajé para la fiesta y bueno, y participé en la fiesta y sigo participando en la fiesta, ¿no? Aquí se recogía la basura en bolsas en las puertas de las casas, se municipalizó el servicio, se contenerizó el servicio con los primeros contenedores verdes, se pusieron papeleras, se mejoró el servicio de limpieza. Fueron muchos años de muchos cambios y de muchas mejoras, ¿no? Tras el posterior paso por la alcaldía de 3 nuevos regidores como Manuel Monge, Justo Massot y Dolores Reyes, en 2004 el socialista Manuel García Moreno accedería a la alcaldía. En el año 2009 comentaba la apuesta que se hizo por la educación, además de poner en valor el castillo, con la inauguración del Centro de Interpretación Cádiz y el Nuevo Mundo, siendo este un pilar fundamental junto a la figura de Rocío Jurado. El principal estandarte de Chipiona, yo creo que ha llevado nuestra localidad por todos los rincones del mundo y lo ha llevado siempre con mucho orgullo, con mucha simpatía, con mucho saber estar y sobre todo con ese sentir chipionero que ella derrochaba. Nosotros ha habido un antes y un después también de su muerte. A partir de ahora, en estos momentos, todo el mundo viene a visitar su tumba, todo el mundo viene a ver el mausoleo de Rocío Jurado, vienen autobuses de todas partes de España a visitarla. En las elecciones de 2011 se establecería un nuevo cambio de color político en la localidad. El popular Antonio Peña se haría con el bastón de mando del Ayuntamiento chipionero, tras conseguir la victoria en las urnas por mayoría simple. Isabel Jurado, concejala de aquella legislatura y actual alcaldesa de la localidad, en sustitución de Antonio Peña, comenta que heredaron una situación catastrófica debido al periodo de recesión existente y refiere que se destinaron esfuerzos principalmente para paliar la deuda municipal. Chipiona tenía una deuda que nos encontramos muy importante, sobre todo a la hora de la seguridad social, que eran 38 millones de euros lo que se debía, 11 millones eran de intereses, porque claro, la seguridad social cuando no se paga, cada vez los intereses, cada semana subían, no sé si eran 20.000 euros, ¿no? Entonces la verdad que era una deuda catastrófica, que además desde la Nación pues siempre te ponen problemas porque tú no puedes establecer un acuerdo de pago hasta que no pagues el principal, que el principal eran casi 2 millones de euros. Entonces la verdad que era imposible, con la crisis que teníamos, no tan profunda, poder afrontar un principal como ese para llegar a un acuerdo con la seguridad social, ¿no? Y después también, por otra parte, pues estaban los 44 millones de euros de deuda viva,
que se le debían a todos los proveedores, entre ellos muchas empresas de Chipiona, y para nosotros un objetivo fundamental sobre todo era ponernos al corriente, por decirlo de alguna manera, estableciendo acuerdos de pago, sobre todo, en primer lugar, para poder pagar también a esas empresas que se estaban destruyendo los empleos y que estaban cerrando, ¿no?, por la imposibilidad de pagar a los trabajadores y de pagar realmente, de mantenerse, porque las administraciones públicas le debían muchísimo dinero, y la verdad que el Gobierno de la Nación ahí nos escuchó a los ayuntamientos que teníamos y que afrontábamos esta dura crisis y sacó el pago a proveedores para que nos pudiéramos acoger. La gente al cobrar pues ya tenía otra confianza, ¿no?, sobre todo en nuestro partido. Y hoy en día puedo decir que la gente de Chipiona sabe que este equipo de gobierno cumple con los pagos, que se le está abonando y que de hecho siguen trabajando con nosotros, y para nosotros eso ha sido un reto, ganar su confianza, una cosa fundamental, ¿no?, y ponernos también al día. Y hoy en día pues estamos pagando 295.000 euros mensuales de seguridad social, no más el corriente. Entonces ahora mismo lo que nosotros sobre todo vamos a seguir buscando es que el Gobierno de la Nación nos dé facilidades de pago para poder llevar a cabo los servicios públicos y poder seguir haciendo bolsas de empleo, que es lo que la gente también aquí en Chipiona necesita. Chipiona debe continuar desarrollando el sector turístico y agrario, establecer políticas activas de empleo, resolver los problemas de aparcamiento existentes en la localidad y aumentar los servicios de limpieza. Chipiona tiene que volver a ser un pueblo limpio y ordenado. El tema de los aparcamientos, imprescindible para atender un turismo que nos llegue durante todo el año. El tema de las jardinerías, flores, plantas, los alcorques, los árboles, el cuidado, las aceras. Aparte de eso, el objetivo principal es crear riqueza, crear empleo. Es decir, hay una juventud bien formada en Chipiona que no está huyendo de nosotros y de aquí, buscándose empleo en otros países europeos, en otras ciudades cercanas, ¿no? ¿Y por qué aquí no pueden encontrar un empleo en la hostelería, teniendo hoteles en Costa Ballena y futuro de hostelería, con una escuela de hostelería en condiciones? Las playas tienen que estar las 24 horas del día y los 365 del año en perfecto estado de revista, porque nuestros paseos marítimos son visitados durante todo el año y en la playa se pueden hacer actividades en invierno. ¿Quién ha dicho que Chipiona no puede convertirse en playas de invierno? Pues claro que sí, campeonato de fútbol sala, de fútbol playa, cambio de vóley playa, hípica en el mar, en el rock, en la arena, en fin, hay 200.000 actividades e iniciativas que se pueden realizar para que Chipiona tenga un turismo durante todo el año. Nosotros decimos que tenemos muy buenos recursos y grandes potencialidades, vamos a sacar todo eso, y bueno, y sabemos también que Chipiona está por descubrir, todavía. Chipiona puede dar muchísimo más de sí de lo que ha dado en estos 20 años. Cualquier pueblo que tiene una cosa que es única trata de aprovecharlo. Por ejemplo, en Chipiona tenemos los corrales de pesca, prácticamente únicos en España. Salvo Sanlúcar y Rota y Chipiona, no hay corrales de pesca. Pues eso es algo que hay que saber venderlo y saber proyectarlo al exterior, que haga que no solamente en verano, sino que el resto del año vengan gente a visitarnos. El moscatel de Chipiona. El moscatel de Chipiona es un producto único. Hay moscatel en muchísimos sitios de España, pero con el sabor de Chipiona no. Tanto de que el Málaga Virgen se endulza con moscatel de Chipiona. Sin embargo, Málaga sabe venderlo y nosotros que tenemos lo que le da el dulzor a ese moscatel de Málaga y no somos capaces de venderlo. Yo pienso que hay que abrir un poquito más las mentes de los gobernantes y del pueblo, ¿sí?, hacia que el veraneo en Chipiona no sea estacionario, solamente los 2 meses de verano, sino que todo el año puede venir gente a visitar Chipiona. Yo creo que ahora mismo el proyecto que necesita el ayuntamiento es hacer urgentemente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Chipiona. Lo que está ahora mismo, yo no te voy a decir que se vaya a mejorar, porque no lo van a mejorar, ni los que están ni los que vayan a venir. Con 4 o 5 partidos, si no se ponen de acuerdo 2, 5 se van a poner de acuerdo menos. Eso es imposible. Para medio arreglar el pueblo, que empiece el pueblo a funcionar, hay que tener 2 estudios hechos,
que uno es la modificación del plan general urgente y otro, un estudio de toda la agricultura de Chipiona. Chipiona es un pueblo de los más ricos en tierra de Andalucía. Entonces nuestro proyecto es que Chipiona, sobre todo, esté más limpia, y para eso tiene que tener, pues lógicamente, una importancia la recogida de basura y la limpieza viaria, que estamos modificando con refuerzos que tampoco existían, porque nuestro municipio tiene muchísimas fiestas. Aparte del verano, tiene los carnavales, tiene cuando viene Semana Santa, tiene la primavera. Prácticamente es un municipio muy visitado, ¿no?, turísticamente. Entonces, para nosotros, como digo, el turismo es fundamental y tenemos que darle servicio, que hemos sacado también muchos de ellos, a licitación pública para dar servicio a la gente que viene aquí, la limpieza y hacer proyectos, como digo. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, un parque infantil grande, porque hay mucha gente de Chipiona, y eso lo hemos visto, que sale fuera, a Costa Ballena o a otros sitios, ¿no?, para visitar parques, para ir con sus hijos, y nosotros pues queremos también uno aquí en Chipiona. Vamos a invertir uno de los planes en hacer un parque no como los que tenemos muchos, sino más ambicioso, mucho más ambicioso, que estará en breve también en marcha, el Museo de Rocío Jurado, que lo queremos lógicamente. Y bueno, y sobre todo pues también con todos esos planes crear empleo, que también le hace mucha falta a la gente de Chipiona, ¿no? Y la seguridad en nuestro municipio, que hemos creado, hacía 12 años ya que no se sacaban plazas de policía, hemos sacado 6 en prácticamente 4 años, y una de ellas de un subinspector que nos ayuda a regular todas las cosas del comercio ambulante, de la forma en la que la gente expone sus cosas, si están permitidas o no, de veladores, es decir, una serie de cosas importantes que cuidan la playa, cuidan la limpieza y cuidan al final todo el comercio y toda la vida turística de nuestro pueblo, de Chipiona. Poner en valor los productos de la zona, desestacionalizar el turismo, establecer nuevas reformas en el Plan General de Ordenación Urbana e incrementar nuevos servicios municipales se posicionan como principales retos a perseguir en los próximos años.